Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Nos acompaña hasta ahora el doctor Carlos Álvarez, que es médico infectólogo, epidemiólogo, coordinador de estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. Y lo hemos llamado para que nos dé un poco de luz sobre la variante Omicron y lo que puede estar pasando. Sabemos que todavía es una variante en proceso de estudio, pero bueno, hay muchas decisiones que se están tomando en el mundo. ¿Qué tanto hay que estar en alerta, en alarma? ¿Qué tanto hay que manejar la calma también? Doctor Carlos Álvarez, buenos días. Muy buenos días, Yolanda, a todo el equipo de la mesa y a los oyentes de RCN. ¿Por qué esta variante en particular, Omicron, ha generado un poquito como esta, no sé cómo llamarla, pero este pánico en algunos países que han tomado decisiones muy, muy fuertes? ¿Por qué esta en particular genera mayor preocupación? Bueno, lo que ha pasado es que normalmente el virus del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, tiene un código genético de 30.000 letras. Y en este caso, este virus tiene esta variante, de esas 30.000 letras ha modificado más de 50, de las cuales 30 están en la proteína o son las que van a producir la proteína de la espiga. Y hemos visto algunas de estas mutaciones en diferentes variantes, pero no se han visto todas en la misma variante. Eso es un punto de lo que hace la diferencia, es decir, la variante alfa tenía 2 o 3 mutaciones importantes, la otra podría tener 7 o 15, y esta tiene pues 30, y sumando como las de las anteriores. Esto en el papel podría decir que podría ser más, digamos, que tener capacidad de transmisión o de afectar la efectividad de las vacunas. No necesariamente que estén ahí en el código genético significa que al final, cuando empiece a expresarse el virus, va a pasar eso. Ese es un punto importante. A ver, un momentico, doctor Álvarez, porque es que esto, acuérdese que tiene que barajarlo despacio porque no entendemos mucho lo de la espiga y eso. Quiere decir que es, en teoría, más contagioso, pero que no ha podido establecerse si es más contagioso de los que ya se conoce más. Exactamente, y qué pena, sí tienes razón. Cuando digo la proteína de la espiga, imaginémonos el virus, la bolita del virus que tiene como una patica que sale. Esa patica, que es la espiga, es la llave que abre la cerradura de nuestras células. Y por esto es importante que cuando esta llave se afina o se hace más, se mejora, podría entrar más fácilmente a la cerradura. Y también en la mayoría de las vacunas, si no todas, se han centrado en evitar que la llave se una a la cerradura. Es decir, producir como un escudo para que no se pueda unir la llave con la cerradura. Entonces, si la llave cambia, podría también afectar esa posibilidad de que esas defensas que tenemos con las vacunas pudieran evitar que lograr la protección que hemos tenido con la vacuna. Sin embargo, hay que decir que hasta el momento ninguna de las variantes ha logrado quitar la efectividad de las vacunas de forma radical. Han disminuido la efectividad de las vacunas un 10, un 15% con algunas de las variantes, incluso en la variante que teníamos antes circulando en Colombia, la variante MIO, es la que más ha logrado quitarle la efectividad a las vacunas. Diría yo que incluso cuando pasamos a tener variante Delta, que es la que está circulando ahora, pues puede ser que se aumente la capacidad de transmitirse, es más contagiosa, más pegajosa, si lo podemos decir de esta manera, pero afecta menos las vacunas. Entonces, eso no lo sabemos y eso uno puede imaginárselo teóricamente, pero solamente cuando se evalúa se puede saber. Entonces, puede ser más contagiosa. Esa es una primera, dijéramos, hipótesis. ¿Se sabe algo de la letalidad de esta variante y se sabe algo de la complejidad? Es decir, si complica mucho más la enfermedad o no, o eso todavía está en investigación. Todavía está en investigación. Por ahora, también hay que decirlo, Yolanda, ninguna de las variantes ha mostrado ser más agresiva, es decir, que produce más complicaciones y hospitalizaciones o más muertes. Ninguna de las anteriores, ni esta, hasta el momento se ha demostrado eso. Lo que ha llamado la atención en las últimas horas es que el presidente de Moderna salió a decir que posiblemente las vacunas no funcionen frente a ella, que llama la atención porque lo que habían dicho hasta el momento los epidemiólogos en el mundo es lo que usted nos acaba de decir, que está en estudio todo. Entonces sí ha llamado la atención y esto por supuesto además impactó mercados, todo el mundo inmediatamente se pone en modo pánico porque pues el presidente de una de las empresas farmacéuticas sale a decir esto. ¿Estrategia de mercado o qué? Pues yo creo que hasta este momento no podemos decir que haya ninguna evidencia para decir hacer esa afirmación. Yo creo que lo importante es resaltar que el mundo tiene la capacidad en que si aparece una variante con unos cambios en su estructura, el mundo está en capacidad de hacer anticuerpos y adicionalmente vacunas
que puedan generar cambios también y efectividad contra esta variante, que es lo que probablemente pensaría lo que insiste el director de Moderna. Pero yo creo que en este caso todavía hay que ser un poquito pacientes para poder determinar si realmente la efectividad de las vacunas se cae con esta variante. Algunas veces lo hemos visto que se hacen unos anuncios y realmente pues hay que mostrar la realidad cuando tenemos los datos, y yo creo que en esta semana al final estaremos viendo algunos primeros datos para poder hablar con certeza de este hallazgo. Doctor Álvarez, ante el hecho de que la variante ya está en países como Canadá, en países como España, desde donde hay vuelos hacia Colombia, ¿qué precauciones debería tomar un colombiano promedio, un colombiano que vive en Barranquilla, en Sabana Larga, en Santander de Quilichao? Yo creo que dos importantes. La primera es vacunarnos y adicionalmente vacunarnos bien. Siempre es importante, y resalto esto porque algunas veces hay personas que piensan que una sola dosis es vacunarse, y en este caso pues sabemos que no, que necesariamente para las vacunas que son de 2 dosis son 2 dosis, y que también sabemos que se necesita un refuerzo después de 6 meses. Yo creo que si no he tomado la decisión de aceptar colocarme el refuerzo, o no me he colocado la vacuna, o estoy vacunado a medias, tenemos que completar mi esquema de vacunación. Y la segunda recomendación es que tenemos que ser conscientes de que el virus está ahí y que puede llegar esta variante, y la manera también de contenerla pues es con las medidas de autocuidado que ya conocemos, y que tenemos que seguir haciendo énfasis en el uso del tapabocas y mantener espacios bien ventilados, que también lo conocemos. Creo que son las maneras como me lo plantea, y que un ciudadano de a pie pues tiene que para aterrizar este tema de la variante Omicron. Hay que ser conscientes que va a llegar, es posible que llegue, probablemente como todas las variantes, no sabemos cuándo llega, pero va a llegar, y lo importante es que pues estemos preparados. Doctor Carlos, por lo que sabemos de Omicron, ¿hay algún sector poblacional especialmente vulnerable, o los mismos de los que hemos hablado tradicionalmente desde cuando comenzamos a hablar de COVID-19? No lo sabemos, pero hasta el momento no ha habido ningún dato que nos diga que hay alguna tendencia diferente. Ahora, y en términos generales de pandemia, doctor Álvarez, se ha hablado mucho de la posibilidad de un próximo pico, y dijéramos que algo se incrementó el número de contagios, el número de muertes en los últimos días. Hoy vuelve, por fortuna, a bajar un poco esos indicadores. Hay algunas ciudades como Medellín, por ejemplo, que tienen un pico ya, pero a nivel nacional es de esperar que se produzca un pico en las próximas semanas o meses, o se viene controlando bien con las vacunas y las medidas de seguridad. Yo creo que hay una cosa muy buena en que el pico que se anunciaba en los modelos matemáticos, y que incluso aquí en estos micrófonos comentábamos que podía ser a finales de octubre y después a finales de noviembre, se ha ido corriendo, y eso es muy bueno, porque el hecho de que se haya ido corriendo significa que hemos ganado tiempo, para vacunarlos más. Entre más personas vacunadas haya, pues definitivamente el impacto del pico va a ser menor. Es posible que haya un incremento de casos, como ya lo hemos visto en algunos países de Europa, y probablemente Colombia pues no puede ser la excepción como país. Es posible que aparezcan esos aumentos de casos, pero lo importante es que ese aumento de casos no vayan de la mano con un número importante de complicaciones, incluyendo muertes, que como los picos anteriores. Probablemente lo que puede diferenciar un posible pico que llegue es que la diferencia entre hospitalizaciones con el número de casos pues se puede ser dramáticamente menor, igual de personas que fallecen. Esto es lo que uno esperaría, y eso se debe a que las personas pues están vacunadas, y tenemos un número importante de personas vacunadas, y ojalá que mientras ocurre ese pico pues sigamos vacunándonos de forma importante, que creo que es un mensaje supremamente clave, y también que las personas mayores de 50 años especialmente se apliquen este refuerzo, porque también sabemos que después de 6 meses empezamos a perder parte de la efectividad de las vacunas, y justamente la manera de contrarrestarlos con ese refuerzo. Doctor Álvarez, se dice que estas mutaciones que sufre el virus se producen en personas inmunosuprimidas, donde el virus tiene la capacidad de pasar mucho tiempo dentro, o en el caso de Sudáfrica es un país vulnerable debido a la falta de vacunación. Las dos cosas. Digamos que es importante tener en cuenta que para que ocurran las mutaciones debe ocurrir que el virus se esté replicando. Es decir, a medida que el virus se replica es que se pueden generar esas mutaciones dentro de la misma evolución del virus. Y si tenemos muchas personas susceptibles, es decir, que no se han vacunado, pues se pueden infectar, y si están infectándose, pues el virus se puede replicar en ellas y generar estas variantes.
Y la otra es cuando hay personas que tienen las defensas bajas, en las cuales el virus no se elimina tan rápidamente. Y una persona inmunocompetente, es decir, con las defensas adecuadas, lo que uno espera es que a los 10 días ya no haya virus. Pero una persona que tiene las defensas bajas podría haber virus y seguir replicándose 10, 20, 30 o 40 días, incluso más hemos visto. Esa presencia del virus ante un sistema inmune débil hace que le da la posibilidad de que el virus pueda mutar y cambiar dentro de una persona. Doctor Álvarez, me dice un oyente que si podemos preguntarle a propósito del refuerzo de la tercera dosis y el cambio de vacuna. Si es más conveniente finalmente cambiar de vacuna, si depende de la vacuna, cuál le conviene. Por ejemplo, si la persona se vacunó con Pfizer, cuál le conviene mezclar, si se vacunó con Sinovac, cuál le conviene mezclar, etcétera. Y definitivamente es mejor mezclar o vacunarse con la misma o con la que haya. Buen punto. No, yo creo que es importante, ya tenemos datos en que los refuerzos con la misma vacuna o cambiando la vacuna, que es lo que llamamos un esquema heterólogo, ambas opciones son bastante válidas. Digamos que un poquito mejor, digamos, con los datos que tenemos, incluso mezclarlas que con la misma vacuna. Eso es un tema todavía un poquito controversial, pero la tendencia sí es a mostrar que al combinar vacunas se puede lograr un efecto un poco mayor en la efectividad de las vacunas, por lo menos a corto plazo. Entonces la recomendación es sí, se puede vacunar con la misma o con la que haya en este momento, específicamente para las personas que en Colombia se vacunaron con vacunas o con esquemas completos de Sinovac o esquemas de Pfizer, las vacunas con Moderna o las vacunas de la misma Sinovac o de AstraZeneca son una buena alternativa para hacer ese cambio. Doctor Álvarez, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto, y un mensaje final: vacunarnos y seguir utilizando el tapabocas. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta en estos días que se vienen y se avecinan fiestas, y también que si nos vamos a reunir con las familias, ya que estamos empezando la época navideña, mañana empezamos diciembre y todas nuestras festividades, ten en cuenta que hay que reunirnos en familia, pero ojalá que todos en la familia vayan vacunados, porque de esa manera disminuimos el riesgo entre nuestros amigos y familiares. Es Carlos Álvarez, médico infectólogo y epidemiólogo, coordinador de estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud, y entonces él nos habla de lo que se conoce hasta el momento de Omicron. Entonces él dice, ¿por qué la alerta? Porque tiene más variantes, más mutaciones que las conocidas hasta el momento, muchas más. Dice, algunas de las mutaciones tenían 2, 3, 5 mutaciones, esta tiene 50, y eso pone en alerta a los epidemiólogos, pero prevén que pueda ser más contagiosa, pero no se sabe todavía si es más letal o si tiende a generar más complicaciones en la enfermedad. Todo eso está en proceso de investigación. Es lo que nos dice el doctor Álvarez, de modo que hay que tener un poquito de calma allí. Y también nos habla de ese pico que se esperaba que estuviéramos ya en pico de pandemia y se ha mantenido bajo. Esto pues gracias a proceso de vacunación que va avanzando, y a mantener las medidas de bioseguridad, que eso es lo clave. Tapabocas, ventilación, lavado de manos, en fin. 7:18.